¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? En toda esta discusión de lo acontecido hace unos días en las elecciones del pasado 2 de junio, uno de los temas que hemos estado discutiendo con ustedes es el de las narrativas. El por qué hay sectores que se dicen engañados, sectores que afirman que ellos iban ganando y que a final de cuentas fueron derrotados de manera estrepitosa. De manera, si queremos verlo cómica, gente en el caso concreto de Atypical TV dice, no puedo creer que hayamos perdido porque en Londres, en el avión de Londres a México, todos le iban a Xochitl, en París Xochitl estaba bien posicionada, en España estaban cantando Gimme the Power, en el Auditorio Nacional corearon a Xochitl durante el concierto de Manuel, y en mi cuenta de mi cuenta de X o de Twitter, me aparecía resultados positivos sobre Xochitl Gálvez y puras opiniones a favor de Xochitl Gálvez. Y del otro lado puede parecer algo similar. Te parecen, por supuesto, también opiniones favorables a tu tendencia. ¿Qué pasa con los algoritmos? ¿Cómo jugaron los algoritmos en esta creación de estos escenarios, en estos conceptos? Hay una excelente columna de opinión que yo de verdad los invito a leerla. Es, por supuesto, de mi queridísima Frida Gómez. Está en SDP Noticias, titulada Damnificados de la burbuja artificial creada por el algoritmo de las redes sociales. Y de esto vamos a platicar en esta charla. Frida, te saludo con muchísimo gusto, abogada. ¿Cómo estás? Hola Jesús querido, muchas gracias, contenta de estar aquí platicando con ustedes y en realidad no estoy nada en la contienda. Ya habíamos observado puntos muy frágiles, muy débiles, muy contradictorios de Xochitl Gálvez, de los partidos que la acompañan y las principales contradicciones de un proyecto vacío de personas que en realidad se juntaron por el resentimiento y el odio en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero no porque tuvieran en realidad un paquete de propuestas. Y pues como tú lo mencionas muy bien, creo que el fenómeno que observamos ya no tiene que ver con determinar por qué perdió Xochitl, porque era de anticiparse que Xochitl iba a perder, sino por qué pueden reconocer que tienen esta desventaja y cómo es posible que aún con tanta evidencia que tenemos a la mano, los principales liderazgos de los partidos políticos, Marc Cortés del PAN, Alejandro Moreno, alito presidente del PRI, están enfrascados en echar culpas hacia el exterior, es decir, todos son los culpables de su fracaso, la violencia, las casillas, los programas sociales, 5 años de gobierno de López Obrador, menos ellos. Creo que en gran medida lo que ha sucedido con ellos es que no son liderazgos de territorio, es decir, son personas, tanto Atypical TV, los opinólogos y comentócratas de las redes sociales, como estos personajes de partidos, que se enfrascaron y se dejaron llevar por aquello que les muestra su celular, que tiene un sesgo confirmatorio. Nuestros celulares, nuestras redes sociales nos muestran aquello en lo que ya estamos de acuerdo, confirman aquellas ideas que ya tenemos. Lo grave es que para las personas usuarias comunes y corrientes, esto es únicamente el método del algoritmo para que las redes sociales puedan ser consumidas, pero para ellos que tendrían que estar enterados de lo que sucede en el país, pues en realidad son los grandes damnificados de esta burbuja, cámara de resonancia mini que se crea en sus dispositivos y en sus pequeños círculos de donde no lograron salir. Perdóname, es que como andaba mi perro ladrando, lo apagué. No te apures, yo esto lo digo. Sí, te escuché, yo también tengo aquí a mis gatos, no te preocupes. Oye, mi querida Frida, las reacciones que vemos, ya mencionadas en parte, el clasismo, eh, excesivas en algunos puntos, que sí, uno trata tal vez de tomarlas con humor negro, pero te topas con reacciones en donde de plano hay gente que dice, si ustedes ven gente extraña en los restaurantes, pues son los nuevos ricos de Morena, hasta académicos connotados, que durante mucho tiempo fueron académicos connotados, decirles a las personas, nosotros les quitamos las cadenas, ¿no? Nosotros les quitamos las cadenas que se les habían puesto y ustedes decidieron volvérselas a poner. ¿Cuál es tu valoración como analista política que durante mucho tiempo has dado esa visión, ese contexto, ese entorno de las narrativas a este tipo de expresiones y cómo se van ajustando o dimensionando precisamente en todo lo relacionado con lo que ahorita nos describías? Pues lo primero que creo es que mucho se decía que
el movimiento obradorista odiaba a los ricos y creo que lo que hoy queda exhibido es que en realidad existe una clase que se considera superior, que odia a los que no consideran igual, que odia a los que consideran pobres, que odia a los que considera educados de manera distinta, vaya, que odia a aquellos que opinan de manera diferente. Héctor Aguilar Camín hace unos días decía que los ciudadanos podían ser personas o ciudadanía de baja intensidad si es que votaban por Morena, por programas sociales. Hoy está demostrado que la cantidad de programas sociales no es ni siquiera suficiente para alcanzar la cobertura de los 36 millones de votos que obtuvo Claudia Sheinbaum, que por cierto aumentó durante el reconteo. Denise Dresser, como tú bien lo comentabas, sintiéndose libertadora y diciendo que quitaron las cadenas. Y bueno, lo que en realidad me da la impresión es que han perdido completamente el foco del análisis político para inundar los espacios de opinión con toda una serie de criterios discriminatorios y estereotipos personales de traumas propios. Es decir, no escuchamos a una Denise Dresser siendo una analista política que da un punto de vista fundado y objetivo. Escuchamos a una mujer que después de una trayectoria y de haber acumulado cierto rencor, desprecio, resentimiento, se atreve a despotricar de esta manera en contra de quienes piensan distinto. Y peor aún, estos son los ideólogos y los famosos intelectuales con quienes se informaban los liderazgos de los partidos, los presidentes de los partidos, la propia Xochitl Gálvez. Creo que eso explica bastante de lo perdidos que están. Es decir, en vez de ir a tocar puerta por puerta, hablar con la ciudadanía, ellos decidieron hacerle caso a aquellas voces plutócratas que idealizan una aristocracia en México que no existe y hoy ni siquiera alcanzan a comprender el tamaño de su fracaso porque lo que no hicieron fue análisis, únicamente reflejaron sus estereotipos y colocaron esas máscaras estereotipadas y discriminatorias para relacionarse con el entorno y es evidente que su lectura sea tan errónea. Y además quiero agregar otra cosa, eso explica también mucho de por qué no lograron gobernar y difícilmente van a volver a regresar. No puedes maltratar a los ciudadanos intentando que voten por ti, ofendiéndoles, tratando de excluirlos, sugiriendo que son menos educados, porque en realidad el voto es uno de los actos más racionales. Los seres humanos votamos por incentivos y los incentivos son racionales. Si es que un incentivo es un programa social, una reforma, el ideal de representación, es un incentivo racional. Y entonces es muy tonto, como dice la frase, es muy tonto creer que el pueblo es tonto. Me llama mucho la atención, querida Frida, incluso reitero de este excelso trabajo que tú realizas con este análisis, con esta opinión de este tema de los algoritmos de las redes, de tanto de Meta, de Facebook, TikTok, en fin, y que como bien señalas, te van presentando cosas que a ti te interesan, con las cuales tú te identificas muchas veces. ¿Cuánto daño hace esto al entendimiento político, a la capacidad de llegar a acuerdos y a entender lo que está pasando más allá de nuestro círculo? Nos limita bastante ya como sociedad este concepto de consumo. Sí, a ver, creo que esto ha intoxicado a los liderazgos de la oposición porque únicamente consumen lo que hay en redes sociales y se imaginan que Twitter es México. Entonces, creo que también la labor del periodismo, de analistas grandes como tú, es justamente llevar los puntos de contraste a las redes sociales para poder documentar varias posturas y que al final quienes nos ven asuman y puedan conocer la información y así entender y elegir una postura. Sin embargo, lo que observamos con estos liderazgos es que no logran entender la realidad porque no logran salir de estas cajas de resonancia, que son espacios en donde únicamente reciben tanto personas como información que van confirmando sus sesgos y entonces para ellos todo su entorno era que Xochitl iba a ganar y todo su entorno era que la campaña era perfecta y todo su entorno era el resentimiento o el desgaste en contra de López Obrador. Ahora, sí me parece también importante destacar el hecho de que
Claudia Sheinbaum logró romper el estereotipo de que solamente los pobres iban a votar por Morena, porque ella gana en todos los segmentos de clase social, tanto en quienes se asumen clase baja, quienes se asumen clase media baja, quienes se asumen clase media, en todas las profesiones gana. La única en la que muy poco le rebasa a Xochitl Gálvez es en el segmento de profesionistas y de quienes se asumen posgrado o empleadores o patrones, pues que en realidad es un porcentaje mínimo, pero en realidad las clases medias votaron por Claudia Sheinbaum, las personas universitarias votaron por Claudia Sheinbaum, las personas jóvenes votaron por Claudia Sheinbaum. Entonces, creo que al final, en este pequeño espacio en donde ellos se refugiaron, se vuelve tan incomprensible la realidad que ni siquiera tienen apertura mental para el diálogo. Claudia Sheinbaum en el primer discurso habló de reconciliación, de escucha y de un espacio pacífico, es decir, ella ya sentó las bases para que haya un avance general. Y lo primero que hizo Xochitl Gálvez fue reconocer el triunfo, pero a las horas, Marco Cortés ejerce un regaño en contra de ella. Carlos Loret de Mola habla de que inclusive le grita, y digo, él deberá saberlo, está muy cercano a ese lado de la historia, y entonces ya horas después, días después, encontramos una Xochitl Gálvez que, obedeciendo ese mandato de los patriarcas que la mandan, pues tiene que salir a decir que no, que siempre se va a impugnar, que siempre hay un fraude, y entonces lo que creo que es muy triste y muy lamentable es que en realidad no es que la sociedad esté polarizada, hay una generalidad de ciudadanía que estamos de acuerdo con la manera en la que se hacen las cosas y que alcanzamos a reconocer errores porque nadie es perfecto, ningún gobierno es perfecto, pero hay una pequeña oposición que está verdaderamente rabiosa, es decir, hay una oposición que está odiando y que en realidad hacia adentro de ellos los sentimientos son extremos y ahí es en la famosa polarización, ni siquiera es en la sociedad, sino que en la oposición. Yo te preguntaría a ti en los propios comentarios de tu comunidad, ¿o tú qué has observado? Es decir, yo no alcanzo a notar el descontento que ellos tienen porque quienes están rabiosos y quienes están molestos y quienes están en en un carácter de intolerancia extrema, pues son en realidad quienes no logran ni procesar la derrota, ni reconocer la información, ni admitir que sus procesos para conocer al país son completamente equivocados, porque se imaginaron que podían hacerse de México por el celular y que con eso iba a bastar. Ni siquiera se fueron a parar a ver cómo estaba la gente y aquí están sus resultados. Sí, porque incluso en muchas ocasiones, ahorita que lo comentas, querida, con la misma comunidad ellos te decían, es que nos hablan de una dictadura y nosotros no vemos ninguna dictadura, nos hablan de actos de autoritarios, de represión, de persecución, y nosotros no notamos absolutamente nada de lo que nos están diciendo. Y ahorita mencionabas, y pongo como ejemplo, y lo tocas en tu columna, el caso de Pedro Ferriz, que dice, me fui a dormir y pensé que era una pesadilla y termina cayendo en una situación de hasta inteligencia artificial, agentes cubanos y Sí, claro. toda esta parafernalia, ¿no? Sí, o sea, es que además la falta de racionalidad en ellos como oposición, que no logran explicar los resultados que anticipábamos todos, los ha hecho caer en un pensamiento mágico muy lamentable. Por un lado, quienes creían que la política de Claudia Sheinbaum contemplaba medidas para la circuncisión que son completamente falsas, no existe, no hay ninguna parte de la política de Claudia Sheinbaum que contemple algo como tal. Y por otro lado, Pedro Ferriz de Con hace un video diciendo que supuestamente el megafraude se hizo a partir de inteligencia artificial de los cubanos. El INE tuvo que emitir un comunicado para decir que no existe manera de que haya inteligencia artificial de los cubanos. Es decir, es un absurdo, pero sí me parece además que en la retrospectiva y en el pasado, quienes hoy están exigiendo el voto por voto y quienes acusan el megafraude con una ventaja tan amplia por parte de Claudia Sheinbaum son las mismas personas que en el 2006 llamaban al silencio diciendo que Felipe Calderón había ganado, ¿no? Y que no era necesario hacer ningún conteo y que no había ningún fraude con una diferencia menor al 0.5%. Entonces, mucho ojo porque en realidad estamos observando la gala de la contradicción, el punto de quiebre de la alianza, el extremismo más desesperado en el que el PRD pierde su registro, en el que el PRI tiene la peor votación histórica, en el que el PAN prácticamente se enfrenta a los peores resultados que han tenido. Y además de todo,
lo que estamos observando es una contradicción tan profunda y tan grande que ni siquiera ellos mismos logran colocar un punto de qué es lo que van a pelear. Por un lado quieren pelear fraude, por otro lado quieren pelear la sobrerepresentación, pero hoy ya se presentó por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador un paquete de 20 reformas trascendentales, profundas. Un mes va a tener el nuevo Congreso, la nueva legislatura para aprobar la mayoría de estas reformas, y la realidad es que lo que se anticipa con una mayoría abrumadora pues es que se logren aprobar. Entonces está tan perdida la oposición que ni siquiera ha logrado meterse a las reformas mientras todavía está sufriendo los efectos de las elecciones que evidentemente fueron devastadoras, pero que ojo, creo que eran necesarias. Es decir, el PRD a quién representa. El PRD no tiene razón de existir, es un partido que únicamente está consumiendo recursos, no representa absolutamente ninguna izquierda, ya no tiene ideales, ya su razón de existir prácticamente está escindida. Entonces, pues es un ejercicio de depuración que también nos va a dejar beneficios a nivel de representatividad. Oye, en este punto que mencionas, querida Frida, este punto en particular, la democracia de representatividad, el grito de fraude por parte de todos ellos, suban esta información, el tema de la mentira en las campañas, porque es cierto, eres víctima, como bien lo dices, del algoritmo, pero el algoritmo se alimenta de algo, lo alimenta a la gente y esta Uh oposición -huh. lo alimentó de mentiras, lo alimentó constantemente de mentiras, mentiras que ahora le están reventando y ahora incluso sus más furibundos seguidores cuestionan a aquellos que de una u otra manera han salido a decir, ¿saben qué? Pues no, no hay fraude, o saben que no se ajusta esto, saben que ya perdimos por 30, ya mejor hay que bajarle, ¿no? Y se les están yendo en contra de ellos. Este juego que se te puede salir de las manos. Sí, completamente. Y las personas que están reclamando las cabezas de los presidentes de los partidos están señalando justamente que la estrategia de ir por la campaña negativa, por inventar cosas, pues no fue lo ideal. E inclusive Azucena Oresti, por eso hablo de esta gran crisis adentro de la oposición en donde no se hallan. Azucena Oresti le critica y le cuestiona frontalmente a Claudio X González su papel, su participación, su manera de intervenir. Y hay un mensaje que me parece interesante siendo ella, pues es que le dice, a ver, si vas a actuar políticamente, pues entonces haz tu partido y súbete. Si no, ¿qué estás haciendo utilizando esta voz? Dice, no, no es que hayamos perdido, tú perdiste porque tú le apostaste y financiaste un proyecto cargado de mentiras y de odio que al final fracasó y que hoy está pues llevando a lo peor. Lo que sí alcanzo a anticipar es que esta coalición no se va a mantener de la misma manera, es decir, quienes eran panistas a nivel estatal tenían luchas de antaño en contra del priismo, por ejemplo, en Guanajuato, en donde hubo muchos lugares en donde decidieron no ir. Había mayor fidelidad entre panistas que se identifican panistas que en aquellos lugares en donde los panistas tenían que votar por priistas, que son antagónicos de historia, ¿no? Entonces, por un lado, esa coalición que ya no tiene pies ni cabeza, y pues por otro lado también en medio y que están en contra de López Obrador, pero al mismo tiempo no están convencidos o no estaban convencidos al 100% de Xochitl Galvez, que ahora son quienes justo están llenando de quejas el espectro de las militancias. Me parece que al final el partido más beneficiado después de Morena y después de Claudia Sheinbaum, por supuesto, fue Movimiento Ciudadano, que prácticamente aumentó hasta más de 5 millones en la votación comparando en 2018 sus resultados, bastante bien en cuanto a representación con todo lo que estaba sucediendo en Jalisco, en donde Movimiento Ciudadano pues prácticamente intervino en la elección y la manchó de una manera muy desafortunada porque el Instituto Electoral no pudo salvaguardarla y hay una acusación de fraude tremenda en donde se encontraron hasta bolsas llenas de boletas, muy desafortunado el caso de Jalisco, pero independientemente de lo que está sucediendo a nivel local, pues a nivel nacional fue un partido que creció.
y esa será la lectura, una nueva reconfiguración de sistema en donde probablemente el panismo pueda salvaguardar a la derecha, el priismo seguramente seguirá un camino parecido al del PRD y el PRD va a desaparecer, obtuvo cerca de el 1.9% en las elecciones federales, no alcanzó en ninguna, ni en diputados, ni en senadores, mucho menos en la candidatura presidencial, el porcentaje mínimo del 3% que exige la ley para conservar el registro y pues seguramente se conservará como algún partido local en los lugares donde haya logrado este porcentaje mínimo. Querida y admirada Frida Gómez, de verdad, siempre, siempre es un placer verte, escucharte y aprender de ti, querida. El gusto siempre es mío. Te mando un abrazo y tú mejor cuéntame cómo lo viviste, qué observaste tú. Pues mira, yo soy de la idea que fue una población que les dio con todo en la cara. Es decir, estamos hablando de una población que decidió de una vez por todas, así de una vez por todas, acabar ya con un sistema de partidos, con un grupo de partidos que le fueron fallando a través de los años y que la fue provocando a tal grado que llegó un momento en el cual ya te estaban ofendiendo, como bien lo dices. Llegó un momento en el cual ya estaban cayendo en las ofensas hacia la población, tratándola como menor de edad, tratándola como ignorante, tratándola de una manera racista y clasista, y la sociedad decidió salir, sí, a apoyar un proyecto como el de Morena, a apoyar la profundización del mismo, pero también, en definitiva, a acabar con la serie de obstáculos que durante todos estos años se habían venido generando desde una élite, desde una oligarquía que simple y llanamente quiere mantener sus privilegios. A mí me parece que, claro que tiene mucho que ver el buen gobierno de Andrés Manuel, tiene mucho que ver la campaña de Claudia, que fue perfecta, pero también tiene mucho que ver ese hartazgo de la gente hacia un grupo de partidos políticos y hacia un grupo de personajes que literal, se diría coloquialmente, querida, le llenaron la coronilla, le llenaron el saco de piedritas completamente a una ciudadanía cada vez más politizada que dijo, si en el 2018 le di poder a Andrés Manuel y no alcanzó, ahora le voy a dar más poder a Claudia para que sí alcance el proyecto de país que nosotros coincidimos o queremos y que no va de la mano con un grupo de personas que te pedían que votaras en contra de un gobierno que por primera vez te volteó a ver. Entonces, a mí me parece que es una reacción ciudadana histórica y es un empoderamiento ciudadano que de verdad, no va ya para atrás, no acepta retrocesos y que cada día nos va a hacer un país mucho más involucrado en temas que nos definen día a día, ¿no? Completamente de acuerdo. Un rechazo total.